Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches para todos los participantes que nos acompañan en la última sesión de capacitación de este semestre de Embase. En esta ocasión nos vamos a centrar en cómo utilizar el formulario Pico y el tesauro M3. Mi nombre es María José Dávila, yo hago parte del equipo de Customer Success Consultants de Elsevier y apoyo a instituciones académicas y gubernamentales de todo el mundo en aprender cómo utilizar nuestras herramientas de solución y cómo mejorar todos sus procesos de investigación con las mismas. Para el día de hoy, la agenda tiene tres puntos principales. Para las personas que se están juntando por primera vez, voy a dar un pequeño overview de qué es Embase. Luego iré a la introducción de lo que es M3 y cómo realizamos el proceso de indexación dentro de nuestra base de datos. Por último, realizaré la introducción al formulario Pico y daré espacio entonces a la sesión de Q&A. Iniciamos con la sección entonces de conocer Embase, cuáles son las características y el contenido de esta base de datos. Empiezo contándoles que este año estamos celebrando 50 años de éxito de Embase. Hemos recorrido un largo camino desde lo que era simplemente la indexación manual de resúmenes en su creación en 1974, siendo que hoy en día, en 2024, somos la base de datos de literatura biomédica más completa y rica en funcionalidades que existe. ¿Por qué entonces usar Embase? Porque Embase es una base de datos bastante comprensiva. Contiene más de 40 millones de registros de diferentes fuentes. ¿Cuáles son esas fuentes? Revistas científicas revisadas por pares. Y por otro lado, tenemos la denominada literatura gris, cubriendo lo que son resúmenes de congresos, también congresos del área de biomedicina y preimpresiones en este momento de dos servidores en específicos, Med y BioArchive. Contamos con 3.000 revistas exclusivas que son de Embase. Simultáneamente cubrimos el 99% de los títulos Medline, entonces para una búsqueda exploratoria Embase es más que suficiente. Y tenemos un enfoque bastante fuerte en lo que es toda esa literatura y todo ese proceso de indexación que se centra en medicamentos, enfermedades y dispositivos médicos. La interfaz de usuario de Embase cuenta con formularios y funciones especializadas para facilitarnos la vida. Ejemplos de formularios. Pico, el cual vamos entonces a ver hoy. PB Wizard, que se traduce como asistente de farmacovigilancia. Medical Device, que viene siendo el análogo al PB Wizard, pero centrado en dispositivos médicos, que son bastante útiles para apoyar proyectos relacionados con revisiones sistemáticas, con todo lo que sea evaluaciones y reportes de evaluaciones clínicas, procesos de vigilancia post-comercialización. En embase.com nosotros vamos a poder guardar y exportar nuestras búsquedas, además de crear alertas por correo electrónico para mantenernos al día de lo que se ha publicado en nuestras áreas de interés. Hablando un poco de dispositivos médicos, dentro de Embase nosotros vamos a encontrar todo lo que son conceptos relacionados a dispositivos, nombres comerciales, nombres dados por la nomenclatura global de dispositivos médicos de la FDA, entre otros. Es una base de datos actual. Nosotros adicionamos registros diariamente y los diferentes términos en tree, que es ese vocabulario controlado que se utiliza dentro de Embase para indexar el contenido, se actualizan 3 veces al año o por lo menos 3 veces al año. Tenemos todo ese proceso de indexación profunda con M3, que es algo en lo que me voy a centrar hoy. Trabajamos con la indexación de los artículos completos, del texto completo, y también con la funcionalidad de indexación triple. Voy entonces a explicar esto un poco más con detalle. Y es una base de datos recomendada por autoridades de diferentes partes del mundo. Ejemplos: Comisión Europea, Manuel Cochrane, la OMS, el Instituto NICE, en Brasil, el Ministerio de Salud, entre otros. ¿Cuál es la información que voy a recuperar dentro de Embase? Y esto es algo que quiero que me presten bastante atención. Las bases de datos, ellas pueden ser clasificadas de varias formas. Dentro de la clasificación de sí,
tienen o no acceso al texto completo. Embase está dentro de las que no contienen el texto completo. Es decir, es una base de datos referencial. ¿Por qué es una base de datos referencial? Porque nuestro contenido es de diferentes casas editoriales, no solamente es contenido de Elsevier, contenido entonces de otras casas editoriales y al ser tan extensa, lo que nos permite entonces es evaluar rápida y precisamente la relevancia de los diferentes resultados. Para esto nosotros vamos a contar con acceso a los diferentes campos relevantes para este fin. Ejemplo, el título, quiénes son los autores, cuál es el tipo de la publicación. Vamos a poder realizar la lectura del resumen. Vamos a tener esa lista de los términos indexados que se van a presentar clasificados en si son referentes a fármacos, enfermedades, dispositivos o una categoría general. Vamos a poder trabajar con calificadores. Vamos a poder también visualizar cuáles fueron esas palabras claves que los autores dieron, entre otra información adicional. Y en todos los casos vamos a tener los enlaces para visitar el texto completo. ¿De qué depende que tengamos o no acceso al texto completo? Por un lado, si nuestra institución entonces suscribe la revista en específico, vamos a poder accederla desde nuestra institución, o si el artículo en específico, la conferencia o la impresión es de acceso abierto, vamos a poder entonces consultarla. Recuerden que en el caso de artículos con acceso restringido, ustedes siempre pueden acudir a sus bibliotecas para, con el servicio de préstamo interbibliotecario, poder de forma legal acceder al contenido. Vamos a poder también trabajar de la mano con Scopus para identificar otros trabajos que citan el registro, para poder hacer análisis entonces de métricas, de perfil de autor y otras bases de datos que sean relevantes para ahondar en otro tipo de información. Vamos entonces a iniciar con lo que sería ya la introducción específica a M3 y el proceso de indización del contenido, para darles una idea de por qué es importante trabajar con tesauros, por qué es importante tener toda esta parte de los descriptores. Centrémonos en esta imagen. Aquí tenemos un tubérculo y dependiendo de nuestra región, de nuestra nacionalidad, de nuestro idioma materno, nosotros vamos a poder referirnos a ese mismo tubérculo de diferentes formas. Hay pin, yuca, mandioca, etcétera. Lo mismo pasa muchas veces con conceptos en diferentes áreas del conocimiento. No es que unos estén, que sean verdaderos o falsos o ciertos o errados. Todo en este caso es válido. Entonces se crea la necesidad de poder trabajar con un lenguaje que sea controlado para permitirnos acceder a todo ese corpus de información que está haciendo referencia a nuestro concepto de interés, sin importar cómo los autores se refirieron al mismo. Entonces aquí es cuando entran los tesauros. ¿Qué son los tesauros? Nosotros vamos a poder definir los tesauros desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista funcional. Estructuralmente, es un vocabulario controlado y dinámico de términos que comparten relaciones tanto semánticas como genéricas. ¿Por qué? Porque los tesauros se limitan a un área del conocimiento en particular. En este caso, tesauro de M3 es del campo de ciencias de la vida y biomedicina. Cuando nosotros miramos lo que sería esa clasificación funcional, un tesauro entonces va a ser un instrumento que nos va a permitir controlar la terminología y que se va a utilizar para transmitir con un lenguaje más riguroso toda esa información que se encuentra dentro de los documentos. Características que son comunes a los tesauros. Ellos van a agarrar todo ese vocabulario natural, terminología, términos libres, lenguaje natural, y los van a convertir en los llamados descriptores. Entonces, ¿qué es un descriptor? Es una palabra clave que es concreta y normalizada. Los tesauros van a relacionar esos descriptores o de forma jerárquica
o asociativa o por relaciones de equivalencia. Y ya les voy adelantando. M3 tiene una clasificación polijerárquica. Y lo más importante, sin importar cuál tesauro, cuál base de datos estemos utilizando, los mismos deben servir como un nexo de unión entre el documento y el usuario. Ellos nos van entonces a facilitar, descubrir y acceder a la información. Centrándonos entonces en M3, M3 es el tesauro de ciencias de la vida propietario de Elsevier. Como les había mencionado, tenemos entonces que M3 tiene una estructura polijerárquica. ¿Qué significa polijerárquica? Que el mismo término, el mismo concepto puede aparecer en diferentes ramas. Y esto es bastante útil porque nos va a permitir que tengamos una descripción no solamente detallada, sino coherente de la información biomédica. Voy a mostrarles un ejemplo. Voy entonces aquí a Embase. Yo más adelante voy a destacar cómo vamos a poder entonces entrar dentro del M3, pero pensemos en lo que sería, por ejemplo, el término, vamos a pensar en una enfermedad, vamos a pensar en, por ejemplo, dolor de cabeza. Entonces, si yo busco dolor de cabeza, ustedes pueden ver que en este caso tenemos dos clasificaciones del mismo concepto. Ambas clasificaciones se encuentran debajo de esta categoría de enfermedad física en función de la parte corporal, es dolor, específicamente dolor relacionado con la cabeza y con la cara, pero también tenemos que dentro de la clasificación por estructura anatómica se relaciona a una enfermedad neurológica de nuevo que afecta la cabeza y el rostro. Entonces vamos a poder ganar más conocimientos de nuestro concepto de interés. M3 tiene la característica que tiene una terminología bastante amplia, es decir, cuenta con un mayor vocabulario. Y parte de este mayor vocabulario es tanto los diferentes términos mesh. Mesh es el equivalente de M3 dentro de Medline. Y también todo lo que serían los sinónimos que nos van a permitir acceder o que nos van a permitir identificar nuestro concepto de interés. Gracias a todos estos sinónimos es que nosotros vamos a poder utilizar el lenguaje natural para acceder al mismo. ¿Cómo así lenguaje natural? Pensemos en el ejemplo de un fármaco bastante común, tal vez alguno de ustedes, o probablemente todos, alguna vez han ido a la farmacia, han ido a la droguería o han visto un comercial de Advil. Advil es una marca súper genérica, crecimos escuchando este término, tal vez de entrada no nos acordemos que el Advil en realidad corresponde al principio activo ibuprofeno. Entonces no necesitamos de entrada saber qué es ibuprofeno para poder ejecutar nuestras búsquedas. Como les mencioné, se actualiza 3 veces al año o más en ocasiones especiales, como lo fue, por ejemplo, la pandemia del coronavirus. Contiene también definiciones del diccionario médico de Dorland en casos pertinentes, entre otras informaciones. Ejemplos de otras informaciones. Tenemos lo que son, en el caso de sustancias químicas, códigos de identificación de esas sustancias. El enfoque o en lo que se va a detallar un poco más, que se va a indexar con más cuidado, son todos esos conceptos relacionados a dispositivos médicos, enfermedades, medicamentos y procedimientos. Y aquí en esta imagen les muestro cómo dentro de M3 tenemos clasificado el término M3 como que un procedimiento, parámetro y dispositivo, específicamente un procedimiento de codificación y clasificación correspondiente a vocabulario controlado de terminología médica. Con M3, entonces lo que va a pasar es que todo ese contenido relacionado a las áreas de cobertura de la base de datos, que de nuevo, biomedicina, entonces estamos hablando de especialidades médicas, farmacias, biotecnología, enfermería, medicina tradicional, etcétera, etcétera. Todos esos conceptos se van a clasificar en alguna de estas 14 ramas principales que contiene el
tesauro. Entonces, estas 14 ramas presentadas en orden alfabético que van a contener los conceptos relacionados a las disciplinas de biomedicina. ¿Cómo se hace entonces ya este proceso de indexación y de atribución de términos? Bueno, el equipo de Embase recibe los diferentes textos, tanto de los artículos, de las conferencias y de las preimpresiones. Esos textos, ellos van a pasar primero por una identificación automática enfocada en el título y en los resúmenes, además de las palabras claves dadas por los autores. Cuando en ese análisis automático se identifican que hay términos relacionados con fármacos, con enfermedades o con dispositivos, que son el énfasis de EMPES, entonces se pasa a la indexación manual ¿de qué? Del texto completo. Metodología, discusión, análisis, conclusiones. Ya se hace ese análisis del texto completo. Todos esos términos que se identifican durante estos procesos de análisis son indexados de forma estandarizada de acuerdo a nuestro M3. Y allí quedan entonces los diferentes registros disponibles para búsqueda y para su recopilación. Dentro de Embase nosotros vamos a poder entonces iniciar nuestras búsquedas a partir de diferentes formularios y utilizar diferentes filtros para refinar los mismos. ¿Cuál es la importancia entonces de poder contar con lo que sería esta indexación del texto completo? Que vamos a tener una mayor precisión y vamos a poder entonces entender mejor cuál es el alcance de registro del trabajo que estamos utilizando. ¿Por qué? Porque esa indexación detallada nos va entonces a facilitar ese descubrimiento del contenido crucial que puede no estar obvio dentro del título, dentro de los resúmenes y dentro de las palabras claves dadas por los autores. Un ejemplo muy claro, podemos entonces en la base de datos pasar de lo que sería esto, que es el apartado, título y resumen, en donde vemos que es un trabajo bastante amplio, pero no tenemos ninguna información de cuáles fueron los medicamentos como tal que se estudiaron. Simplemente nos están diciendo, fueron entre 11 y 15 fármacos, bueno, en realidad fueron 18 fármacos los evaluados, pero ¿cuáles fármacos que se hizo? Luego de realizar entonces este análisis completo del texto completo, vamos a tener indexada esa lista de los diferentes fármacos, bien como palabras asociadas a enfermedades, a dispositivos si son relevantes o a otros términos. Entonces, de nuevo, este proceso nos va a mejorar, nos va a facilitar la vida porque vamos a poder entonces descubrir el registro. Por ejemplo, si partimos de la búsqueda de ácido acetil salicílico, en otras palabras, aspirina. Otra de las características que tiene el M3 es que trabaja con la indización triple. Es esa indización triple la que nos va a permitir trabajar con los denominados subheadings, tal vez ustedes los conozcan en español como calificadores. ¿Qué hacen entonces esos subheadings? Nos van a permitir conocer cuál es la relación entre un concepto principal y un concepto secundario. En este ejemplo, mi concepto principal sería el fármaco infliximab. Si yo quiero conocer entonces cómo se usa en combinación con otros fármacos, utilizo ese cualificador llamado de drug combination y luego relaciono cuál sería ese fármaco secundario de interés, en este caso, mercaptopurina. Además de cualificadores relacionados a fármacos, incluyendo rutas de administración, tenemos cualificadores relacionados con enfermedades y con dispositivos médicos. Una forma de utilizar estos cualificadores, estos subheadings, es realizar ya búsquedas bastante centradas, bastante específicas. Aquí, por ejemplo, podríamos iniciar una búsqueda específica de lo que sería el everolimus y la reacción adversa fatiga y centrarnos únicamente en esa literatura que fue indexada con el término everolimus, el subheading reacción adversa y el término secundario, fatiga.
Otra forma de utilizar esta indización triple es cuando estamos analizando los resultados, encontrar respuestas de forma muy rápida con los filtros. Recuerden que cuando nosotros estamos dentro de los filtros lo que nos van a mostrar son todos esos términos indexados relacionados con fármacos, con dispositivos, con enfermedades generales, entre otros. Y siempre que veamos esa opción que nos dice Details, vamos a poder acceder a los subheadings. Entonces, vamos a poder de forma rápida tener una noción de la cantidad de literatura que está mencionando nuestro subheading, nuestro calificador de interés, y también acceder a la lista completa de los términos que fueron relacionados. Entonces, aquí tenemos en este ejemplo que en esta búsqueda centrada en lo que sería el uso de stent cardiovascular, el uso de ácido acetil salicílico, cuando lo consideramos como medicamento, como terapia medicamentosa, entonces se utiliza dentro o para tratar trombosis, problemas entonces o enfermedades de la arteria coronaria, entre otros. Vamos a tener ya el acceso a lo que sería esa lista. ¿Cómo vamos entonces a poder acceder a M3? Tenemos la posibilidad dentro de Embase de navegar M3 y simplemente vamos a hacerlo accediendo a la segunda pestaña que es M3. Aquí tenemos dos posibilidades. Vamos a poder buscar nuestro término de interés, tal como lo realicé hace algunos minutos, buscando Advil, buscando dolor de cabeza. Recuerden, como el proceso de indexación se hace en el idioma inglés, necesitamos entonces realizar este proceso de búsqueda en inglés. Otra opción es comenzar a navegar los diferentes o las diferentes ramificaciones. ¿Cómo así? Luego de identificar el que sería el grupo principal, vamos a suponer de nuevo, químicos y fármacos, nosotros vamos a poder entonces comenzar a navegar esas clasificaciones. Entonces aquí, bueno, dentro de químicos y fármacos vamos a suponer lo que sería, no sé, vamos a irnos con donde está aquí analgésico, antiinflamatorio y antirreumático. Entonces tenemos la clasificación específicamente de lo que sería ya antiinflamatorio. Dentro de los antiinflamatorios vamos a tener la lista completa de fármacos que son considerados como antiinflamatorios. Cuando veamos círculos en blanco, como lo es el caso aquí de la fluticasona, propionato con salmeterol, o este otro ejemplo que no sé cómo pronunciarlo correctamente en español, vamos a poder seguir navegando esa ramificación y cuando llegamos a los descriptores con este puntito, es que ya llegamos al final, ya no podemos ir más abajo. Dentro de Embase, el M3 va a apoyar entonces todos los formularios de búsqueda. Cuando nosotros estamos utilizando cualquiera de los formularios de búsqueda, cuando empezamos a digitar, ustedes van a ver que se despliega una lista de opciones. En esa lista de opciones, nosotros vamos a ver en gris claro lo que sería el vocabulario no controlado, todos los sinónimos, y en gris oscuro el vocabulario controlado, es decir, el término tal como se encuentra dentro de M3, el descriptor. Entonces, si yo empiezo a hacer, por ejemplo, aquí dentro de la búsqueda rápida, me volví a Search, Quick Search y digito Advil, ustedes pueden ver, se despliega esa lista y ya tengo esa seguridad que ibuprofeno es el término M3 apropiado para iniciar mi búsqueda. Tenemos que M3 es bastante valioso para ayudarnos a identificar los términos más apropiados para iniciar entonces nuestras búsquedas. Este es un ejercicio que yo les recomiendo hacer principalmente para las personas cuyo objetivo es el desarrollo de revisiones sistemáticas, el desarrollo entonces de proyectos de síntesis de evidencia que tienen que ser mucho más exhaustivos. Iniciar ese proceso de entrar
a M3, navegarlo, verificar cuáles son los términos disponibles, cuáles son los diferentes niveles y de esta forma entonces comenzar a construir nuestras estrategias de búsqueda. Recordando, debemos entonces utilizar el lenguaje, la lengua inglesa para realizar este proceso de búsqueda. Si no estamos seguros cómo se escribe en inglés, utilicemos entonces nuestro traductor de confianza porque Embase es sensible a errores entonces ortográficos y cuando nosotros queremos trabajar con frases, recuerden que si estamos escribiendo de cero, manualmente, tenemos que ponerle las comillas. Si Embase, si M3 identifican que nosotros estamos trabajando con una frase de forma automática al ejecutar la búsqueda, va a poner entonces las comillas. Aquí les voy a mostrar aquí un ejemplo. Si yo ejecuto esta búsqueda de cero, ustedes pueden ver, me puse aquí comillas simples para considerar el concepto como una única frase. Continuando, M3 también entonces nos va a permitir trabajar con diferentes tipos de mapeamientos de términos. Es decir, nosotros qué tan estrictos queremos ser con la búsqueda de ese término. Ustedes pueden ver, tenemos 6 opciones diferentes. Estamos con la posibilidad de trabajar o tenemos la posibilidad de trabajar con una opción de mapeamiento bastante restrictiva, perdón, y una bastante general. ¿Cuáles son las diferencias? Entonces, voy a devolverme aquí al M3 y voy a iniciar entonces este proceso de explicarles las diferencias. Primero me gustaría verificar si está todo bien hasta el momento. Veo que no hay preguntas. Si alguien me puede mandar un dedito arriba para saber que todo el mundo está acompañando. Listo, ya recibí deditos, entonces continuemos. Entonces voy a realizar aquí la búsqueda. Vamos a devolvernos aquí con Advil. Entonces, listo, busque aquí Advil y ibuprofeno. Primero que veo, el ibuprofeno, entonces tenemos la polihierarquía y para que este ejemplo sea más completo, entonces me voy a subir un nivel. Voy a trabajar específicamente con el concepto inhibidor de la prostaglandina sintasa. Entonces, aquí podemos ver, está dentro de la categoría de químicos y fármacos, son agentes que afectan el metabolismo, inhibiendo una enzima. ¿Cuál enzima? Óxido reductasa y el tipo oxigenase. Y tenemos entonces la prostaglandina. Noten cómo debajo entonces de nuestro descriptor tenemos una lista a la cual me voy a referir como descriptores hijos, que en este caso es bastante extensa. Entonces, lo primero que voy a hacer es ejecutar la búsqueda de este concepto tal como aparece default. ¿Cómo aparece default? Una búsqueda barra EXP. Si yo ejecuto esa búsqueda, puedo verificar ahora en esta área de la sección de resultados que en los títulos y en los resúmenes yo no tengo absolutamente nada destacado en amarillo, en verde, ningún color. Pero si empiezo a visualizar los diferentes términos indexados, yo voy a poder verificar cuál fue ese descriptor que se buscó y que permitió que el resultado fuera recuperado. En el primer ejemplo, ácido acetilsalicílico, en el segundo diclofenaco, en el tercero dipirona, etcétera, etcétera. Entonces, si notan que están esos términos en verde. ¿Por qué están en verde? Porque esos términos, en realidad, si me devuelvo aquí al M3, dando clic en este icono de escalerita, corresponden a términos hijos del descriptor inhibidor
de la prostaglandina sintasa. Entonces, ¿qué significa el mapeamiento tipo explosión? Que yo voy a buscar únicamente dentro de los términos indexados mi concepto de interés y permitir que se busquen los descriptores hijos si existen esos descriptores hijos. Voy ahora a devolverme aquí de nuevo al nivel de inhibidor de prostaglandina sintase y voy a dar clic en esta flecha. Entonces noten cómo si me voy a la parte superior y trabajo con Major Focus, ya Major Focus me está diciendo que voy a tener el menor número de resultados asociados. ¿Qué pasa con este tipo de mapeamiento? ¿Cómo funciona este tipo de mapeamiento? El mapeamiento Major Focus va a buscar de nuevo únicamente dentro de los términos indexados. Quiero que perciban cómo en todos estos términos indexados que empecé entonces a expandir está el término inhibidor de prostaglandina sintasa en amarillo. ¿Por qué es en amarillo? Porque es exactamente la entrada que nosotros le dimos aquí a Embase. Y no solamente están en amarillo, no sé si notan que en todos los casos está también en negrita. ¿Qué son esos términos en negrita? Son los términos que al analizar el contenido de registro se identificaron como el objetivo principal, el centro, el foco del trabajo. En este primer ejemplo tenemos entonces que fue prostaglandina sintase, inhibidores de prostaglandina sintase, maduración de células, inhibición enzimática, etcétera, etcétera. Volviendo al M3, el siguiente tipo de mapeamiento que tengo es como término indexado. Ustedes pueden ver que yo estoy pasando de casi 3.000 a 9.300 resultados. ¿Cuál es la diferencia entre Major Focus y como indexado? Que en este caso, en como indexado, yo también estoy buscando únicamente dentro de los términos indexados, pero en este caso, el descriptor puede o no ser un descriptor principal. Noten cómo aquí está en amarillo, pero no está en negrita. De nuevo está en amarillo, pero no está en negrita. Entonces, nuestro descriptor se encontró, pero no era uno de los tópicos centrales del trabajo. Enseguida, vamos a devolvernos entonces aquí al M3. Tengo la opción de trabajar con explosión y Major Focus. Ustedes le prestaron atención a la explicación de explosión, entonces ustedes ya pueden estar probablemente infiriendo que explosión y Major Focus me va a permitir que la búsqueda de mi descriptor o de los descriptores hijos únicamente en los casos que los mismos se indexaran como Major Focus del trabajo. Entonces ustedes pueden verificar en todos estos términos indexados que yo expandí, tenemos en verde lo que sería el concepto del descriptor hijo y simultáneamente lo tenemos en negrita. Enseguida tenemos entonces el mapeamiento que era simplemente explosión. Voy a ejecutarlo para que ustedes puedan acompañar aquí también la página de resultados, cómo hemos ido aumentando el número de registros. Voy a aprovechar y a borrar estas dos primeras líneas. Y si regreso, tengo que el siguiente tipo de mapeamiento es as broad as possible. ¿Qué pasa con este mapeamiento de as broad as possible? Aquí las cosas ya se comienzan a poner un poco más interesantes. ¿Por qué? Yo no solamente estoy permitiendo que se busque dentro de los términos indexados. Aquí noten cómo, de forma automática, con el operador OR, se asoció el descriptor como texto libre. ¿Qué significa texto libre y por qué sé que es texto libre? Porque aquí al ladito yo no tengo absolutamente nada. ¿Qué se va a buscar? En el título, en el resumen, si fue una palabra clave dada por el autor, si la revista se llama Prostaglandin Synthase Inhibitor, va a ser recuperado.
Si el autor se llama así, va a ser recuperado. Entonces va a buscar en cualquier campo relacionado con el trabajo y si encuentra ese texto, lo va a recuperar. Por eso entonces pasamos a tener un mayor número de resultados. Aunque, bueno, en este caso tuvimos que o tenemos que solamente uno. Vamos a chismosear cuál es ese único trabajo. Entonces le voy a poner, por ejemplo, aquí el número 5 y con el operador NOT le voy a decir que me excluya la línea número 4 y es este único resultado. Ustedes pueden ver, está en el resumen y por eso lo recuperó. Volviendo, el último tipo de mapeamiento con el cual voy a poder trabajar aquí dentro de Embase, y voy a volver entonces aquí al M3, es el mapeamiento que me permite trabajar simultáneamente con los diferentes sinónimos. Entonces voy a subir de nuevo aquí a prostaglandina sintase, que ya están los sinónimos, y cuáles son los sinónimos que va a adicionar. Esos sinónimos que se encuentran aquí dentro de la pestaña del M3. Entonces, para este descriptor tenemos 4. Si yo ejecuto, tengo que ahora el mayor número de resultados y en este momento esta búsqueda de forma automática no se expande, pero les voy a demostrar que efectivamente se buscaron todos los sinónimos. Una forma muy rápida de adicionar sinónimos es con el formulario Pico, que voy a empezar a explicar en unos instantes. Y ya se me olvidó cuál era el descriptor con el que estaba trabajando. Vamos a copiar. Entonces, de nuevo, el Pico. En el Pico voy entonces aquí a rellenar simplemente lo que sería el primer campo, lo selecciono. Ahora ya está aquí activado pues como descriptor. Puedo dar ese clic en los 4 sinónimos, trabajar aquí con los 4 sinónimos, ejecutar mi búsqueda y perciban cómo el número de resultados de la línea número 6 y la línea número 7 es exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? Que la línea número 7 tiene de forma explícita los sinónimos que se buscaron dentro de, el mapeamiento. Entonces, estos 6 son, son las diferentes opciones de mapeamiento con las que vamos a poder trabajar dentro de Embase gracias al M3. Y para que sepan, el mapeamiento tipo explosión es el predeterminado en los formularios PICO, Drug Disease Device y desde la pestaña del M3. Y el mapeamiento as broad as possible es el predeterminado en los formularios Quick y en los formularios en el formulario pues avanzado. Vamos entonces ahora a continuar con lo que sería la introducción al formulario PICO. Luego de que ustedes entiendan cómo funcionan estos mapeamientos y cómo funciona el PICO, ustedes van a ser prácticamente ya expertos e independientes en Embase. ¿Por qué? PICO es el formulario que se basa en el acrónimo de población, intervención, comparación, resultado y tipo de estudio para apoyar lo que sería el desarrollo de estrategias de búsqueda exhaustivas más completas. Entonces, vamos un pasito más atrás. Primero, ¿qué es esa metodología? Entonces, la metodología PICO es una metodología que se lanzó o que se desarrolló para permitirnos establecer preguntas de revisión investigables y que puedan responderse. Uno de los pros que tiene esta metodología es que nos va a ayudar a estructurar todo lo que serían esos conceptos relacionados con nuestra búsqueda en una estrategia de búsqueda. Como había mencionado, cada una de las letras tiene un significado. La P puede ser entendida como paciente, problema o población, el grupo que estamos estudiando. La I es intervención. Nosotros, ¿qué acciones estamos ejecutando sobre nuestra P?
La C es nuestra comparación o control. Esto lo vamos a tener en cuenta únicamente cuando sea relevante. Y la O en inglés es outcome. En español lo podemos entender como resultado, que es aquello que nosotros queremos monitorear. Derivados de la metodología, aquí tenemos algunos ejemplos considerando la letra T y la letra S. ¿Cómo podemos entender la letra T? Algunos autores se refieren a la T como tipo de estudio, otros se refieren a la T como marco temporal. La letra S puede ser entendida o también como tipo de estudio o como el entorno en el cual se desarrolló lo que sería entonces, se está llevando a cabo lo que sería la investigación pues de la pregunta PICO. Ejemplos entonces de poblaciones, de intervenciones, de comparaciones o de resultados. En la letra P, nosotros vamos a dar como input perfil demográfico de los pacientes o el problema primario que los aqueja o las condiciones físicas o los problemas de salud. En intervención vamos a considerar los medicamentos o los procedimientos o los exámenes diagnósticos. La comparación o, me acabo de dar cuenta que ni no hice bien la traducción, simplemente le puse tilde. La comparación son o los otros medicamentos o los otros procedimientos o tratamientos o exámenes diagnósticos o, por qué no, el uso de placebos o simplemente nada, podemos dejar ese espacio en blanco. Y en la O nosotros vamos a poder considerar alivio de los síntomas, supresión del diagnóstico o impacto de la movilidad, entre otros. De forma automática, cuando nosotros estamos trabajando con el formulario PICO, eh, todo lo que estemos trabajando en un mismo nivel se va a asociar con el operador OR. ¿Por qué? Usualmente, cuando nosotros damos un input, nosotros damos nuestro descriptor de interés y simultáneamente los diferentes sinónimos. Para asociar los diferentes campos, se utiliza el operador AND. ¿Qué va a hacer entonces este operador AND? Restringir que o asegurarnos, nos va a permitir asegurarnos que esos resultados que se recuperaron van a mencionar simultáneamente nuestra P, nuestra I, nuestra C o nuestra O. Entonces, son esos resultados que se encuentran aquí en el medio de los conjuntos de información por separado para cada una de las letras. La metodología PICO dentro de este ámbito de ciencias de la salud es bastante útil para responder preguntas relacionadas a terapias, diagnósticos, etologías, pronósticos, prevenciones y también para interpretaciones. En esta diapositiva, este material les llegará vía email el link para que puedan acceder. Ustedes encuentran ejemplos de cómo podemos entonces estructurar nuestra pregunta de investigación basándonos en cada una de las letras del acrónimo. Estas preguntas, el modelo original, lo pueden consultar aquí en el link que les dejo. Y en verde también estoy haciendo ese destaque de cuáles son los tipos de estudio, el tipo de literatura, que es más importante revisar o analizar para poder dar respuesta a los diferentes tipos de preguntas. Esa información en verde pueden consultar la fuente original aquí en el link de Oxford Levels of Evidence. Ahora sí, ya trasladando toda esta parte un poco más teórica a lo que sería el formulario PICO en Embase. El formulario PICO, de nuevo, se va a apoyar en M3. Se los acabé de presentar, hace todo este proceso de indexación detallada, nos permite el uso del lenguaje natural, de los diferentes sinónimos, soporta las diferentes estrategias de mapeamiento. El formulario PICO en específico es bastante útil para revisiones sistemáticas, para apoyar todo lo que sean proyectos de síntesis de evidencia, aunque no se limita a.
Por ejemplo, si ustedes únicamente están interesados en la literatura que hable, vamos a suponer de nuevo, Advil, pero sin importar si es farmacovigilancia, desarrollo, no importa. Ustedes simplemente quieren acceder a toda la literatura relacionada con el Advil. Ustedes pueden venir, rellenar aquí únicamente uno de los niveles. En este caso, para el Advil, contamos con 561 sinónimos y ejecutar la búsqueda solamente con este nivel. Pueden utilizarlo, pueden explotarlo mejor. Es un formulario bastante intuitivo, lo van a poder personalizar, ya les voy a mostrar cómo. Y tenemos también la opción de trabajar con ese campo relacionado aquí al final a tipo de estudio. Y si expandimos aquí esta flechita, vamos a poder también indicar o el año de publicación de interés o cuándo el registro se indexó aquí en la base de datos. Continuando, vamos entonces ahora a hacer algunos ejemplos y voy a empezar aquí a intentar ser un poquito más rápida, que me doy cuenta que ya casi completamos la hora. Entonces, aquí tenemos un primer ejemplo de lo que sería una pregunta de investigación. ¿Cuáles son las mejores opciones de tratamiento antibiótico empírico para la meningitis bacteriana? Entonces, aquí tenemos que si esta es nuestra pregunta, nuestra población serían los pacientes con meningitis bacteriana, nuestra intervención, los agentes antibióticos y tal como está, no tenemos ni comparación ni resultado. De nuevo, no siempre es posible definir la comparación y el resultado. Un segundo ejemplo. En pacientes con cáncer de próstata, la terapia de privación androgénica reduce la tasa de recurrencia en comparación con la ausencia de tratamiento. Esta ya es una pregunta un poco más completa. Y aquí tenemos que nuestra población son los pacientes con cáncer de próstata. La intervención es la terapia de privación androgénica. La comparación no tenemos, entonces, o sería simplemente ningún tratamiento. Y el resultado, la reducción en la tasa de recurrencia. Una observación que se encuentra o que es relevante para los proyectos de síntesis de evidencia como lo son las revisiones sistemáticas. Al considerar resultados, debemos considerar resultados que sean medibles. ¿Por qué? Porque los mismos deben ser estadísticamente significativos para poder dar entonces una posición, para poder responder la pregunta de investigación. Idealmente, entonces, deben medir la calidad de vida y el bienestar clínico. Y igual, esta es una observación para proyectos o para personas interesadas en desarrollar proyectos de síntesis de evidencia. Si ustedes están realizando otros tipos de levantamientos de bibliografía en donde las pruebas de laboratorio o los resultados de las pruebas de laboratorio sean relevantes para ustedes, en su caso particular va a ser entonces útil considerar resultados de pruebas de laboratorio. Vamos entonces ahora a practicar y acabé de lanzar la encuesta. Entonces, para la siguiente pregunta, durante ensayos clínicos aleatorios, ¿qué riesgos asociados a la administración de insulina en comparación con placebos se han identificado en pacientes con diabetes? ¿Cuál sería nuestra población? ¿Cuál sería nuestra intervención, nuestra comparación, nuestro resultado? Y si hay nuestra T o nuestra S. Vamos a darle aquí un tiempito. Listo, ya llegamos al minuto. Y para todas las personas que respondieron, que ensayos clínicos aleatorios son nuestro tipo de estudio, que los riesgos son el resultado, la insulina es la intervención, los placebos o el uso de placebos es la comparación y pacientes con diabetes es nuestra población.
estuvieron en lo correcto. Entonces, ¿cómo sería una estrategia de búsqueda ya completa utilizando todas estas palabras que encontramos? Nosotros simplemente necesitamos entonces ir al formulario Pico, de nuevo, Search Pico, y comenzar a rellenar los diferentes campos. Entonces, primero, diabetes. Me está diciendo que es diabetes mellitus, el descriptor. Voy a mantener ese mapeamiento tipo explosión para permitir la búsqueda de los diferentes descriptores hijos. Voy a adicionar sinónimos y de una vez voy a restringir que esos sinónimos sean únicamente buscados en título, resumen o palabras claves. Aquí yo ya empiezo a trabajar también con los códigos de campo para orientar a la base de datos yo en dónde quiero que busque los sinónimos. La intervención, entonces, es el uso de insulina. Para insulina tengo que es exactamente la misma palabra. En este caso tengo 30 sinónimos. Yo también ya puedo ir. Título, resumen, palabras claves. Comparación, placebo. En este caso únicamente 3 sinónimos. Resultado, riesgo. Aquí únicamente 2 sinónimos. Y randomized control trial. Tenemos aquí como tipo de estudio los 6 sinónimos. Si les llega a pasar lo que me está pasando a mí, que no puedo ir más abajo, simplemente dando clic en control y quitando zoom, van a poder entonces seleccionar la opción. Ahí pueden luego volver a trabajar con el zoom. O si les es difícil hacer esa parte, les voy a mostrar aquí lo que sería otra opción. Voy a dejarlo así simplemente. Aquí ya me voy a limpiar este campo. Randomized Control Trial, 6 sinónimos. Voy a dejarlo así default. Vamos a suponer que se me olvidó seleccionar título, resumen y palabras claves. Al ejecutar la búsqueda, yo tengo entonces ahora una estrategia que, entre paréntesis, me está agrupando las diferentes porciones, la población, intervención, comparación, resultado. Con los operadores OR esto se los puedo explicar aquí mejor, que lo tengo en color. Entonces, entre paréntesis, tengo cada una de las partes. Primero, tengo los diferentes descriptores en cada uno de los paréntesis. Luego, los diferentes sinónimos asociados con el operador booleano OR. Y los diferentes paréntesis, pueden ver, se encuentran asociados con el operador booleano AND. Entonces, esa es la estructura. Hay quienes prefieren, en vez de ejecutar la estrategia de búsqueda completa, ejecutar parte por parte y luego aquí en la página de resultados, venir y seleccionar cada una de las líneas y combinarlas con el operador AND. ¿Por qué? A futuro, si hay que corregir o actualizar la estrategia de búsqueda, es mucho más fácil encontrar cuál es esa porción que necesitamos corregir, que necesitamos actualizar. Y para mostrarles cómo podemos adicionar códigos de campo, aquí en la parte superior, en este momento tenemos esa última búsqueda que ejecuté. Entonces, fueron estos términos, no, estos términos solamente aquí, a los cuales les hace falta los 2 puntos, título, resumen y palabras claves. Yo puedo entonces, al final de esos paréntesis, 2 puntos y digitar TI, AB, KW, o utilizar aquí el menú Fields y seleccionar título, resumen y palabras claves. Al ejecutar ahora mi nueva búsqueda, me está diciendo que alguno, ya sé por qué, está cogiendo este aquí. Tengo que abrir aquí paréntesis y ahora sí. No puedo incluir el descriptor
uno puede asociar descriptor y códigos de campo. Ustedes pueden ver que ahora, de forma automática, a los diferentes sinónimos se le aplicaron los códigos de campo. Para finalizar esta webinar, observaciones que son bastante importantes. Recuerden que si ustedes están trabajando en proyectos de síntesis de evidencia, revisiones sistemáticas, metaanálisis, revisiones sombrilla, etcétera, 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 es necesario utilizar más de una base de datos. Entonces va a ser Embase en combinación con otras bases de datos y que necesitan realizar todo ese proceso de traducir lo que sería la estrategia de búsqueda de una base a la sintaxis de otra base. ¿Cómo así la sintaxis? Bueno, en Base, por ejemplo, utilizamos dos puntos, título AB, KW. En otra base de datos puede ser en vez de dos puntos, bracket, puede ser en vez de minúscula, mayúscula. Entonces son cuidados que toca tener a la hora de hacer esas traducciones. Cuando nosotros estamos también desarrollando estrategias de búsqueda, estos son pequeños experimentos, entonces tal vez ustedes se den cuenta que sea útil incluir otros descriptor u otros sinónimos y también trabajar con lo que sería el uso de delimitadores, entonces únicamente población infantil o únicamente entonces lo que sería la literatura de los últimos 10 años, etcétera, etcétera o trabajar también con filtros y filtros avanzados que son Hedge, que se encuentran ya publicados en la literatura. Estoy llegando sobre la marca de la hora. Si no se pueden quedar, recuerden, esto está siendo grabado para los que tengan otros 10 minutitos. Vamos entonces a finalizar ahora con otro ejercicio. Para este ejercicio, entonces, yo ya no les traigo la pregunta, les traigo es un caso. Dentro de los pacientes amputados con dolor fantasma que su centro fisioterapéutico trata, algunos han sido medicados con gabapentina en vez de agentes analgésicos para tratamiento del dolor. Usted quiere saber si el uso de gabapentina es eficaz para ese fin. Entonces, acabé de lanzar de nuevo una encuesta. ¿Cuál sería, según este caso, nuestra población, nuestra intervención, control? eh, Resultado, tiempo o entorno, sí, o tipo de estudio, si se encuentra disponible. Bueno, para todas las personas que respondieron que nuestra población son los pacientes amputados con dolor fantasma, nuestra intervención es el uso de gabapentina, nuestra comparación, agentes analgésicos en general, nuestro resultado de tratamiento del dolor se encuentran entonces en lo correcto y luego de identificar esas cuatro partes, esos cuatro conceptos, nosotros podríamos entonces escribir nuestra pregunta. Ejemplo de cómo sería la pregunta. En pacientes amputados con dolor fantasma, ¿cuál es el efecto del uso de gabapentina sobre el tratamiento del dolor en comparación con el uso de agentes analgésicos? Este modelo de pregunta es basado en la diapositiva que les presenté hace algunos minutos y en todos estos procesos de comenzar también a refinar nuestra pregunta, podríamos entonces ya comenzar a pensar en que tal vez en vez de tratamiento del dolor, sea mejor utilizar alivio del dolor. Y en este caso en específico, nuestra población es pacientes amputados con dolor fantasma. Nosotros vamos a Embase y comenzamos a buscar en Tree, no vamos a encontrar un descriptor que englobe las dos condiciones de forma simultánea. Entonces, aquí
Ese sería un ejemplo en donde de forma manual nosotros tenemos que cambiar el operador OR con el cual va a ser asociado de forma automática los conceptos amputee y phantom pain por el operador AND para asegurarnos entonces que la literatura que vamos a recuperar simultáneamente nos está hablando de amputee y nos está hablando de phantom pain. Podemos también comenzar a pensar en el uso de operadores de proximidad o otras formas entonces de refinar nuestra estrategia. Me gustaría agradecerles a todos ustedes su atención. Esta capacitación cerró el ciclo de este primer semestre de 2024. Voy a lanzar las fechas para el próximo semestre. En los próximos meses voy a mantener el mismo enlace de registro. Entonces, si se perdieron alguna de las otras capacitaciones, la que fue la introducción, la que fue cómo traducir de PubMed a Medline, los invito o a que miren las grabaciones que les voy a hacer llegar o a que participen el próximo semestre. Y voy entonces a pausar por aquí la grabación para la sesión de preguntas y respuestas.